¿Qué tal, amigos y hermanos? Hoy es sábado 2 de diciembre. Lección número 10. Misión en favor de los no alcanzados. Primera parte. Texto para memorizar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. Bondadoso Dios que habitas las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre tanto en el cielo como en la tierra. Danos el altísimo honor de participar de tu gloria, que es tu palabra, de tal manera que nos transforme de gloria en gloria a la misma semejanza del Señor. Oración que ofrecemos en gratitud a lo que hiciste por nosotros en tu santísimo nombre. Amén. Para hoy, sábado, introducción a la lección número 10. Durante toda esta semana hablaremos sobre el trabajo misionero en una universidad, la universidad más grande del mundo en aquella época. Esa universidad será tomada en consideración en esta semana. ¿Por qué? Porque esta semana estudiaremos de la conducta de Pablo en Atenas y en Areópago ante las mentes brillantes de esa ciudad. Esa ciudad estaba llena de ídolos, y el cristiano debe de no atacar la religión de los demás países, sino enseñar la religión verdadera, la doctrina verdadera, y cuando ésta permee cada rincón de ese país, entonces la misma doctrina va a decir por qué no adoramos a dioses extraños o a dioses ajenos. Pero nunca vayamos a la India a predicar contra Vishnu, contra el Corán de los mahometanos, ni contra la doctrina de Confucio en China. No lo hagamos. Presentemos el Evangelio. Y cuando presentemos el Evangelio, esto irá ablandando o suavizando el terreno para decir por qué no adoramos ídolos. Para predicar el Evangelio, yo he tenido alrededor de más de 50 años dando campañas evangelísticas en diferentes partes del mundo. He aprendido que para predicar este Evangelio se necesita tacto y fe. ¿Por qué se necesita tacto y fe? Porque el mundo entero, dice el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 5, 18, dice que el mundo entero está bajo el poder o bajo el dominio del maligno, es a saber, Satanás. Y entonces no es fácil usted entrar en el terreno encantado del enemigo y creer que va a salir de allí ileso, a menos que la misericordia de Dios no nos proteja y no nos dé tacto para predicar el Evangelio. No vaya a México y le hablen mal de las Virgen de Guadalupe, no, señor. Ni vaya a Rusia a hablar mal del comunismo o socialismo, no. Vaya a esos países
solamente con una encomienda: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es la misión nuestra. ¿Qué evangelio? El evangelio del reino, lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, predicar el evangelio. Yo pregunto, ¿qué es el evangelio? El evangelio es las buenas nuevas que Dios ha dejado para que los hombres sean alcanzados por la influencia de ese poder. Porque el evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que creen, al judío primeramente y también al griego. Así que, hermanos, debemos de tener esto bien en mente, que el evangelio es un poder que subyuga, es un poder que suaviza, y es un poder que cierra las bocas de aquellos que se oponen a él. Yo creo de todo corazón que vivimos en una época del siglo XXI donde hay muchas luces, muchas maestrías y doctorados, y esas personas no se alcanzan en sus carreras o profesiones, alcanzan llevándoles el evangelio. Sencillamente, no nos metamos en química, ni en física, ni en filosofía, ni en letras. Vayamos con la sencillez del evangelio y presentemos ese argumento que es convincente. Digo que es convincente porque el evangelio es poder de Dios. Y como el evangelio es poder de Dios, no debemos, como dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La palabra poder que aparece ahí en el griego es dinamis. De ahí viene la palabra dinamita. Es decir, la palabra de Dios es dinamita. ¿Qué es la dinamita? Se coloca en los lugares duros para hacer estallar o convertir en polvo lo que es un estorbo para la construcción de avenidas o de puertos, etc. Entonces, el evangelio es el poder que Dios tiene. Es el evangelio. No hay nada que pueda vencer al evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio fue crucificado, el evangelio fue sepultado, pero al tercer día el evangelio resucitó. Y no solamente resucitó, sino que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Es decir, el evangelio es Cristo. Y Cristo es el poder de Dios. Entonces, no me avergüenzo de predicar el evangelio, porque es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío, porque Jesús era judío y el evangelio tenía que predicarse donde él predicó primariamente. Pero dice después, y también al griego. Griego significa gentil, al que no es judío. Así se le llamaba al no judío, gentil. De ahí, o etnos, de ahí que nosotros debemos de presentar el evangelio tal como Dios nos lo ha dado. Por favor, no vayamos a hablar de matemática financiera, ni de administración de empresa, nada de eso. Predique el evangelio en su sencillez. ¿Qué es el evangelio entonces en su sencillez? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el secreto. Dios ama al mundo y lo ama tanto que ha dado a su hijo unigénito. O sea, no tiene más hijos. Es ese. El único. El monogenes. El único en su clase. Porque como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo amó que dio a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el evangelio. Mira qué sencillo. Juan 3:16. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios. Mire, el evangelio, yo he visto hombres que arrastrados en las calles del país, borrachos, llenos de vómito, hoy hombres convertidos en hombres sobrios, decentes, educados, con altura,
predicando la palabra de Dios. Esto es poder. He visto drogadictos. De entre esos drogadictos perversos, conozco uno que es pastor de iglesia. Pastor de una de las más grandes iglesias de los Estados Unidos. Un pastor llevando verdad presente, que antiguamente era un drogadicto que vivía en una cueva, alejado de la civilización. Pero un día, ese señor, siendo joven, recluido en una cueva, ahí, misteriosamente, en la cueva, encontró una Biblia. Yo hago una pregunta: ¿quién puso esa Biblia ahí? El Evangelio. Cristo puso esa Biblia ahí. Y él, como estaba ocioso, viviendo solo en esa cueva, comenzó a hojear ese libro. Y le gustó tanto, que lo leyó entero. Y bajó de la cueva a la ciudad buscando una iglesia. Hasta que encontró la iglesia verdadera. Se bautizó en ella. Dejó las drogas para siempre. Estudió ministerio y es hoy un pastor de renombre internacional. No voy a mencionar el nombre, pero es bien conocido en Estados Unidos y en el mundo. Y ese pastor está expresando con su vida, ganando miles de almas para Cristo. Es pastor de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Y ese pastor fue traído por el poder del Evangelio, que estaba él oculto en una cueva, ocioso, ahí viviendo en soledad. Encontró una Biblia y cuando la leyó, el hombre cambió y hoy es pastor renombrado. Hermanos, nosotros subestimamos al Evangelio. No subestimemos el Evangelio. Yo he visto mujeres prostitutas hoy, mujeres de respeto, apartadas de esa profesión antigua, mujeres recatadas, mujeres sobrias, mujeres de buen gusto, que fueron una vez presas del demonio, hoy son expresiones del poder del Evangelio. Y he visto también personas políticas famosas que han abandonado sus campos políticos, sus ciencias políticas, y hoy son hombres y mujeres entregados a la predicación del Evangelio. He visto personas de todo tipo porque hay poder en el Evangelio. Entonces, si nosotros entendemos que hay poder en el Evangelio, ¿por qué perder el tiempo predicando a la gente de sus disciplinas escolásticas cuando Dios nos pide simplemente? A mí que nadie me venga hablando, yo no debo hablar de contabilidad ni de administración, nada de eso. Mi función es hablar de el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es una dinamita que revienta, explota cualquier cosa del pecado para salvación a todo aquel que está creyendo, al judío y al gentil. Y esto es poder de Dios. Y ese Evangelio es el que nosotros debemos aprender a llevar. Y Pablo usó con tacto el Evangelio en Atenas, porque si hubiese hablado mal de los dioses de Atenas, Pablo hubiese sido lapidado en las calles de Atenas. Pero el hombre fue un filósofo con mucho tacto, con mucha sabiduría, y pudo entrar el Evangelio a Atenas. Y aunque no ganó muchas personas, en esta semana veremos cómo Pablo ganó y qué debemos hacer para tener una cosecha abundante. Hermanos, que Dios nos bendiga y que Él nos ayude a tener tacto para predicar el Evangelio, así como lo hizo Jesús, así como lo hizo Pablo. Para mañana domingo 3 de diciembre, un hebreo en Atenas. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga.